Hola para todos, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Amin David Julio López, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y actualmente me encuentro estudiando el programa profesional de psicología. Bueno, y en lo que respecta como tal a nuestro curso de psicología social, se nos ha permitido este escenario, básicamente este panel de discusión. Considero que es una actividad muy favorecedora como tal porque nos permite exponer como tal nuestro punto de vista, nuestra postura de acuerdo a algunas problemáticas, algunas temáticas que van a servir como tal de base o de cimiento como tal dentro de toda nuestra formación y ejercicio profesional como psicólogos. En este caso, este panel de discusión tiene un enfoque psicosocial para abordar como tal una problemática importante como lo es la migración. Antes de dar inicio, me gustaría enviar un saludo muy especial a mi tutora Sonia Patricia Olave, quien ha sido la encargada directa como tal de guiarme en todo este proceso de formación. De verdad que es una profesional intachable desde el ejercicio como tal dentro de sus actividades curriculares y extracurriculares, como el contacto directo para resolver dudas, inquietudes, para proponer y su preocupación continua como tal con la enseñanza y el aprendizaje por parte de sus aprendices es algo que le abono y le agradezco en este momento a mi tutora. Eh, Se nos ha abierto como tal este segundo escenario, vuelvo y lo reitero, es un escenario muy favorecedor para nosotros, para absorber como tal conocimiento y de esa manera dejar nuestra postura clara ante algunas temáticas. En este caso, pues la migración es el tema o el eje central como tal en el cual me voy a centrar. Creo que panel de discusión en esta ocasión sería como tal un término erróneo o errado, ya que para discutir se necesita por lo menos más de una postura. En esta ocasión, pues soy el único que participa debido a que en el foro colaborativo solamente había una interacción y ha sido solamente de mi parte. Entonces, ante el nulo interés de los demás participantes, pues voy a actuar yo en las dos posturas, tanto como participante como moderador de este ejercicio dentro de ese panel de discusión. Entonces, bienvenidos como tal todos a este panel de discusión sobre enfoque psicosocial para abordar como tal la problemática de la migración y básicamente para hacerlo de esa manera lo vamos a abordar a través de la pregunta: ¿los textos estudiados brindan ideas, conceptos o herramientas para abordar la problemática de la migración y aporta alguna solución? Entonces, para partir, creo que sí, creo que los textos o los referentes bibliográficos como tal dispuestos para el desarrollo de esta actividad, de esta unidad, son valiosos desde la psicología social. Por ejemplo, Morales Domingos 2007 nos habla sobre cómo los estereotipos y los prejuicios pueden afectar como tal la percepción de los migrantes en las comunidades receptoras. Esta comprensión pues básicamente es crucial, ya que si reconocemos o si tenemos conocimiento de cómo se forman estos estereotipos, podríamos intervenir de manera un poco más empática y justa, y que estas interacciones con los migrantes permitan promover programas de integración que reduzcan como tal el estigma y fomenten como tal la inclusión. Si bien la migración es una temática que debe abordarse como tal a nivel global, no es un tema como tal que esté solamente en el diario vivir o en la cotidianidad de nuestra región como suramericanos, como latinoamericanos, que esa es como la tendencia de que básicamente por búsqueda de oportunidades, nativos latinos o latinoamericanos más bien tendemos como tal a idear o básicamente a pretender llegar a como tal a suelos muy ajenos a los que son los nuestros de origen, y esto connota como tal un estigma básicamente por creencias, costumbres a las cuales nosotros estemos arraigados. Entonces, vuelvo y reitero, es básicamente una tendencia que está a nivel global, pero sin embargo, en nosotros los latinoamericanos, históricamente se ha visto que somos los más dados
a movernos como tal de nuestras naciones madres, por decirlo de alguna manera, o nuestras patrias, eh, con motivos individuales, a veces grupales, persiguiendo los sueños. Y un evento o que se vio como tal a nivel global fue básicamente el reciente con el país vecino Venezuela y con los connacionales, y es básicamente la migración masiva que hubo por diversos temas políticos dentro de Venezuela. Entonces quiero centrarme como tal en este evento que fue crucial como tal y que involucró no solamente a Venezuela y a Colombia como países cercanos, como países hermanos, sino que a otras naciones. Entonces este es el ejemplo fehaciente de los estigmas que nombra como tal Domínguez Morales en su artículo, y es básicamente que nosotros tendemos a por naturaleza ser prejuiciosos. Entonces, esos prejuicios nos llevan a estigmatizar, a poner una tilde sobre el individuo, y no solamente sobre el individuo, sino que generalizamos básicamente, y considero que es una muy mala práctica porque básicamente el dicho que dice por pecadores pagan justos, yo creo que no vendría a calar dentro de esta temática. Históricamente hemos visto que a los venezolanos se les pone la tilde desagradable de veneco. Esto es básicamente una problemática que se puede abordar desde lo que menciona Morales Domínguez, y es básicamente el estigma que fomenta como tal la exclusión de estas personas, de estos individuos, básicamente en las comunidades receptoras. De esta manera podemos entender básicamente que por diversas condiciones logramos poner estigmas y excluir como tal a la comunidad. Pero si nosotros como agentes activos del cambio, como psicólogos sociales, buscamos comprender cuál es la raíz de la cual emana como tal esta condición, podemos promover como tal programas de integración que reduzcan el estigma y por el contrario que sí ayuden como tal a fomentar la inclusión. Entonces me parece como tal interesante este punto, enfocado como tal en la percepción de estereotipos. También me gustaría como tal abordarlo desde la perspectiva de Martín Baró, 2006, ya tuve como tal una interacción anterior con respecto a esto y me parece muy importante como tal la postura, y es que explora como tal la psicología de la liberación. Entonces de esta manera, desde la perspectiva de Martín Baró, encontramos como tal ideas aplicables en la migración. Martín Baró sugiere como tal que para abordar los problemas sociales necesitamos un enfoque que no solamente estudie lo que son los efectos de la migración, sino que también se acerque a las causas profundas de estos desplazamientos. Él aboga más bien por una psicología comprometida, pues donde nosotros como profesionales no solo comprendamos lo que es el fenómeno, sino que también actuemos en conjunto con los migrantes para mejorar como tal sus condiciones de vida. Entonces, no es puntualmente lo que dijo Martín Baró, sino que trato de entenderlo o básicamente plantear mi postura desde lo que plantea o lo que es el marco teórico que propone como tal Martín Baró. Entonces, desde esta psicología de la liberación, nosotros como psicólogos no solamente debemos ceñirnos al marco teórico y saber cuáles son las causas como tal del desplazamiento, o básicamente sí, las causas que de una u otra manera, de manera superficial se pueden ver, sino que nosotros como profesionales nos podamos acercar como tal a las causas profundas como tal de estos desplazamientos, y es básicamente el punto de inflexión desde el cual nosotros debemos partir como profesionales para poder ser agentes activos del cambio. Entonces, considero que esta reflexión de Martín Baró plantea como tal un enfoque que parece como tal inclinarse hacia la transformación social y a la acción colaborativa. Es decir, que nosotros como agentes activos del cambio, como psicólogos sociales que debemos ingresar o entrar como tal
o debemos adentrarnos más bien a las comunidades y conocer como tales causas profundas y volvernos como tal mediadores entre la problemática y la solución, que nosotros seamos como tal esos agentes o ese puente que lleve a los individuos como tal inmersos en estas problemáticas, en este caso los migrantes, pues encontrar como tal soluciones. De esa manera, de manera conjunta y colaborativa, podemos ver como tal una visión holística, una perspectiva holística de lo que propone como tal Martín Baró. También hay una perspectiva que me parece muy interesante y es básicamente la que propone como tal el texto de Llanes en 2010, que es básicamente sobre la construcción social de la realidad. Esto está basado como tal en una teoría ya propuesta de Berger y Luckmann. Esto ofrece como tal una comprensión clave sobre lo que es la migración. Entender básicamente que la migración no solamente implica un cambio de territorio, sino también un cambio de realidades construidas socialmente. Debemos entender que los migrantes se enfrentan como tal desafíos que pueden o unos desafíos por los cuales deben como tal adaptarse a nuevas realidades, culturas, idiosincrasia, culturas sociales. Eso puede resultar como tal en conflictos de desajustes dentro de las comunidades, tanto la comunidad migrante como la comunidad receptora. De acuerdo como tal a este enfoque, se nos permite como tal entender cómo podemos facilitar esa adaptación mediante espacios que respeten y validen como tal las culturas de origen, permitiendo una integración armónica, lo que mencionaba anteriormente, entre las comunidades migrantes y las comunidades receptoras. Cuando hablamos desde la perspectiva de Llanes 2010, entendemos que nosotros estamos arraigados a una idiosincrasia, a una cultura, a un modo de vivir que naturalmente el movernos de nuestro territorio de origen implica encasillarnos en la cultura o en las costumbres o en la idiosincrasia del territorio que nos recibe. Conocí como tal muy de cerca el caso de compañeros de trabajo que naturalmente como tal allí en su territorio eran profesionales o son profesionales hoy por día, pero esa problemática de salir de Venezuela les implicó dejar muchas cosas, estilo de vida, calidad de vida, dejar a su familia, dejar su profesión por lo que lucharon años y años con esfuerzo para venir a emplearse en un cargo al cual no estaba dado como tal a su realidad. Entonces ahí es donde encontramos como tal lo que Llanes 2010 explica acerca de las nuevas realidades. Y es básicamente que la realidad y la cotidianidad dentro de Venezuela para estos individuos que yo menciono era la de un profesional con una maestría, con una especialización, con un doctorado, que hoy por hoy han tenido que emplearse en tiendas de ropa, en restaurantes, haciendo labores domésticas que van muy alejados a lo que era su realidad como tal en su territorio de origen. Entonces, entender como tal estas realidades nos permite como tal intervenir como agentes del cambio y suena muy repetitiva y muy redundante como tal esta expresión y es básicamente entender perdón, que nosotros somos como tal agentes del cambio. Entonces, en este orden de ideas, nosotros como psicólogos sociales debemos actuar de tal manera. Entonces, sin duda, el componente central para entender como tal la migración es entender como tal que las realidades al momento de movernos de nuestros territorios van a ser totalmente diferentes. Por otro lado, pues yo añadiría como tal lo que plantea Bello Dávila 2005 sobre el estudio de las actitudes en la psicología social. En este pues menciona que las actitudes hacia un grupo social específico, como es el caso que estamos tratando y es el de los migrantes, no solo se forman individualmente, sino que también están influenciadas por factores como medios de comunicación, la educación, la familia misma,
Y de esa manera pues identificamos y comprendemos que estos factores de las comunidades receptoras son como tal de influencia, ¿sí? Es decir, no solamente lo que es nuestra postura individual es lo que nos hace actuar de tal forma ante estas comunidades migrantes, sino que también estamos influenciados por el mismo entorno, que son factores que ejercen presión sobre nuestra forma de pensar y de actuar, en este caso, por ejemplo, como los medios de comunicación, y de acuerdo como tal a esta influencia, pues tendemos como tal a actuar. Entonces, podemos diseñar nosotros como actores activos del cambio, podemos diseñar algunas intervenciones educativas y de sensibilización que contribuyan pues a modificar como tal estas actitudes negativas o estas influencias negativas que no permiten que las comunidades migrantes puedan como tal tener una realidad muy acercada como tal a la cual tenía como tal en sus territorios. De esta manera pues podemos promover como tal una imagen más pues positiva como tal de los migrantes. Es aquí donde nuevamente reitero que no por pecadores deben pagar justos, sino que nosotros eh, debemos no solamente regirnos o linearnos como tal a lo que es el planteamiento de lo que es el medio, el entorno o a lo que el entorno nos dice, sino que nosotros como individuos debemos también ser críticos en ese sentido y permitirnos o darnos la oportunidad de conocer como tal a cada individuo. Eh, entonces, de esta manera, creo que podríamos como tal integrar estos enfoques eh, en una propuesta como tal que aborde la migración desde un marco inclusivo. De esa manera, pues basándonos en las ideas de los autores anteriormente nombrados, yo sugiero que un enfoque psicosocial para esta problemática debe incluir como tal programas de sensibilización para modificar como tal las actitudes que asumimos como individuos, como comunidades receptoras, así como plantear como espacios de diálogo donde los migrantes puedan expresar como tal sus experiencias y ser escuchados. También como lo propone pues Martín Baró, es muy fundamental que se establezcan como tal alianzas con los mismos migrantes para que se pueda fomentar de esta manera como tal la justicia social y abordar no solamente la integración, sino que las causas estructurales de la migración también puedan ser abordadas y desde ahí pues podamos plantear como tal una solución de fondo o de raíz a lo que es esta problemática. Entonces retomo nuevamente como tal a la pregunta inicial y es básicamente los textos estudiados brindan ideas, conceptos o herramientas para abordar la problemática de la migración y aporta alguna solución. Con lo anterior pretendo pues haber respondido como tal a esta pregunta y es básicamente que termino diciendo que sí. Tener como estos referentes bibliográficos o estas posturas como tal de autores que se han dado la tarea de estudiar como tal lo que ya plantean como tal en sus referentes o en sus tesis, nos abre como tal un panorama un poco más crítico desde el cual podemos abordar y tener un punto de inflexión, un punto de partida y de esa manera pues abordar como tal las diversas problemáticas como lo es el tema de la migración, el cual tocamos como tal en este panel de discusión. Me resta pues agradecerle a todos por los que ven básicamente. Eh, Podemos ver como tal que en conjunto estos textos estudiados ofrecen como tal una serie de herramientas teóricas, como le he mencionado anteriormente, no solamente teóricas, sino que también nos llevan como tal a un escenario práctico para que nosotros como psicólogos o futuros psicólogos sociales podamos enfrentar la migración desde una perspectiva más integradora, una perspectiva menos prejuiciosa. En resumen, pues contamos con propuestas que incluyen tanto la modificación de estereotipos y actitudes, también tenemos en cuenta lo que es la comprensión de la construcción social o del tejido social, de la realidad o la nueva realidad a la que se enfrentan como tal los migrantes. Y también pues la acción comprometida con la justicia social desde nuestro rol o de nuestra labor como futuros profesionales, como psicólogos sociales egresados de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Nuevamente reitero a la universidad, a mi docente
y tutora Sonia Patricia. Mil gracias por facilitarnos como tal este escenario enriquecedor que vuelvo y digo, erróneamente lo llamamos o lo llamo como tal panel de discusión. Lo llamo más que todo, o lo podría decir que es básicamente lo que me ha permitido como tal dejar mi postura en claro. Eh, pero si algo estoy muy de acuerdo es que es una experiencia enriquecedora que nos permite sumergirnos como tal en referentes bibliográficos que nos van a aportar como tal en nuestro ejercicio como futuros profesionales. Entonces, nuevamente reitero mis gracias y nada, este es un saludo para todos. Chao, chao.